Reciben un cordial saludo a todos los estudiantes de la asignatura de literatura de tercer grado. Hoy vamos a tener la continuidad de nuestra clase y claro, vamos a hacer nuestro respectivo repaso. Ahora bien, vamos a abrir nuestro material, el cual hemos estado trabajando durante todo este ciclo y en esta primera parte vamos a dar inicio, un momento, de lo que va a ser nuestra primera sesión de clase. Te recuerdo que en la clase pasada estuvimos tratando todo lo que era acerca de los coronistas acá del Perú. Vamos a hacer un recuento en la navegación de lo que ha sido la asignatura de literatura. Entonces estuvimos observando lo que fue la etapa prehispánica, características literarias, la literatura cortesana. Espero que no se te haya olvidado quiénes son los amautas. Luego estuvimos por la literatura popular, la Ilí, los Arawi, las especies épicas, los Yantai, y creo que te asigné una actividad acerca de los Yantai. Tenemos poesía e historia entre los incas, y estuvimos utilizando los recursos de internet. También vimos las especies líricas, lo épico narrativo, el teatro precolombino y la literatura prehispánica. Entonces, quedamos en el tema de Garcilaso de la Vega. Vamos a buscarlo un momentico. El Inca Garcilaso de la Vega. Bueno, vamos a utilizar nuestros recursos y es que déjame decirte que el Inca Garcilaso de la Vega es un personaje muy importante dentro de la literatura del Perú. Pues vamos a hacerte una breve biografía y es que el Inca Garcilaso de la Vega, cuyo nombre fue Gómez Suárez de Figueroa, nació el 12 de abril de 1539 en Cusco. Sus padres fueron el capitán extremeño Sebastián Garcilaso de la Vega y la princesa inca Chimpunoclo. Pues sí, mis estudiantes, la madre de este gran personaje era una princesa incaica. ¿Qué te parece? Aquí puedes observar una breve foto de lo que pudiese ser la princesa incaica. Su primera lengua fue el quechua. Obviamente, pues si su mamá era incaica, su lengua natal pudo haber sido el quechua. Y las primeras letras castellanas se la enseñó su ayo Juan de Alcobaza. Tras sus primeros años en Cusco se vino a vivir a España. Su padre se casó con Luisa Martel de los Ríos y Chimpú Hoyo la casaron con Juan de Pedroche. En 1560 llega a Montilla a casa de su tío paterno. De ahí marcha a la corte donde solicita los patrimonios de su padre, de su madre y también él de su hermana Leonor de la Vega. En 1571 muere su madre y desaparece su interés por volver al Perú. En 1591 se traslada a Córdoba. Tiene un hijo con Beatriz de la Vega. Este sería sacristán de la capilla de las ánimas de la mezquita de Córdoba. En 1612 el Inca compra dicha capilla para que allí reposen sus restos. En esta capilla se encuentra su escudo de arma y puedes observarlo. La Florida del Inca son crónicas históricas de la expedición de Hernando de Soto a la Florida. Los comentarios reales, historia general del Perú. De hecho, puedes ver que él fue un escritor también y esta es una de las portadas, mira, del Inca, comentarios reales de los incas, lo puedes observar acá entre sus grandes obras. Y esta es la casa del Inca en Montilla. Ha prevalecido durante el tiempo. Bien, vámonos a nuestro libro, porque aquí en nuestro libro hay temas que ahondar. El título más célebre del Garcilaso el Inca, sin embargo, fueron los comentarios reales. Dice que la primera parte de esta obra se publicó en la ciudad de Lisboa en 1609 y la segunda
que llevó el título puesto por los editores de Historia General del Perú. Esta fue editada póstumamente en Córdoba en 1617. Los comentarios del Inca son una mezcla de autobiografía, reivindicación de su glorioso linaje e intento de dar una visión histórica del imperio incaico, cuya conquista por parte de los españoles había sido uno de los hitos del proceso colonizador que siguió al descubrimiento de América. Esta conjunción de argumentos de diversos intereses ha originado una larga polémica acerca de la verosimilitud histórica de los datos aportados por el Inca Garcilaso de la Vega en los escritos, cuyas fuentes abarcan desde los recuerdos personales hasta las crónicas de Pedro Ciega de León, Agustín de Zárate y José de Acosta. En cambio, desde el punto de vista meramente literario, su prosa está considerada como una de las más elevadas manifestaciones de la lengua castellana y como una referencia inexcusable en la formación de una tradición literaria latinoamericana. La primera parte de los comentarios reales, en 1609, aborda la historia y la cultura de los incas, enalteciendo que el Cusco fue otra Roma, rebatiendo a quienes trataban de bárbaros a los indígenas peruanos. Su visión providencialista distingue un tiempo salvaje anterior a la misión civilizadora de los incas, y con esto, en cambio, se instaló una etapa de alta civilización a las cuales los españoles debían perfeccionar con la evangelización, igual que Roma fue cristianizada en el Viejo Mundo. Ahora bien, vámonos a nuestra lámina y nos podemos dar cuenta que aunque él fue hijo de papito español y de mamita princesa incaica, él adoptó la lengua quechua porque como era hijo de una princesa incaica. Bueno, se ha de entender que por eso fue que su primera lengua fue la quechua. Ahora bien, él estuvo entre las dos, vamos a decir, entre los dos mundos, el español y el incaico. Tenía las dos tradiciones, y él, como pudo adoptar pues en sí lo que fue su escritura. Entonces, ¿quién más que él, el Inca, el Garcilaso de la Vega, conocía bien lo que era la historia incaica, ese proceso que sufrió este pueblo? Entonces conocía muy bien estas tradiciones, esta cultura. Entonces, por eso es que en sus escritos, en uno de ellos tenemos los comentarios reales, señala nuestro libro de literatura de tercer grado, que es el que tenemos acá. Dice que, eh, por acá lo tenemos, trata acerca de dar una visión histórica del imperio incaico, cuya conquista por parte de los españoles había sido uno de los hitos del proceso colonizador que siguió al descubrimiento de América. Entonces él conocía bien de cerca todo esto. De hecho, aquí tenemos sus grandes, más preciadas obras: La Florida del Inca, Crónicas históricas de la expedición de Hernando de Soto a la Florida, Los comentarios reales, Historia general del Perú. ¿Quién más que él que conocía lo que eran esos acontecimientos que se suscitaron acá? Bien, entonces vamos a continuar. Y esto es por el cual el Inca Garcilaso de la Vega se menciona dentro de la literatura. Ahora bien, tenemos la literatura colonial. Y la literatura colonial en el Virreinato del Perú siguen los moldes de la literatura española. Bien, te recuerdo que en, en lo que ha sido el continente suramericano, nuestras raíces, no todas, pero sí por lo general, son raíces españolas. Por lo tanto, la literatura que llegó aquí a Sudamérica, a ciertos países, fue la española. ¿Qué pasa? Que con el tiempo se fue adecuando a cada país. ¿Ve? Entonces, de esta misma manera se sucedió aquí en el Perú. En el virreinato, una vez que se estableció, venía ya con esos moldes. O sea, ¿a qué se refiere molde? A que ya venía con esos aires literarios de
Europa, ¿ves? Entonces, cuando son traídos para acá, no hay ese proceso de cambio, sino que son enseñados de esa manera netamente española. Ya después con el tiempo, como todo país, toda nación evoluciona y ya en vez de ser literario español, ya pasa a convertirse en un literario ya de la nación, un literario puro, un literario del Perú. Entonces, tal es el caso del Inca, ¿ves? Que él, aunque venía con las dos culturas, él se guiaría por la literatura española, pero la adoptó y la transformó al punto de que ya sus obras literarias ya eran propias y autóctonas de acá. Entonces, tenemos acá que este periodo se distingue, en este tipo de la literatura colonial se distinguen en tres periodos, y en los cuales tenemos el periodo clásico, que va desde el siglo XVI al siglo XVII, el periodo barroco, que va desde a mitad del siglo XVII, y el periodo neoclásico del siglo XVIII. Ahora bien, tenemos acá que en el periodo clásico señala que este periodo de la literatura en el Perú es el reflejo del primer renacimiento español, que tiene como figura a Garcilaso de la Vega y a Fray Luis de León. De hecho, Fray Luis de León fue un personaje muy interesante dentro de la literatura, pues sus obras estaban más que todo centradas vamos a poner la religión, pero no así tan religiosa, sino que de hecho él escribió La Perfecta Casada, que era como un manual para las mujeres que se iban a casar en ese entonces y cómo debían actuar como esposas, pues con esos valores que debe tener toda persona cristiana, cómo manejarse. Y su gran obra muy mencionada que se llama Vida Retirada, el cual es muy excelente y la vamos a ver durante este trayecto. Pero sí te la traigo a memoria porque es muy interesante esta obra de Fray Luis de León. Pues, eh, aunque él no es muy renombrado, pero sí sus obras fueron de gran impacto para el momento de lo que fue el cristianismo, pues la religiosidad, vamos a llamarlo así, religiosidad, porque sus obras concordaban con el momento. Y de hecho su gran obra Vida Retirada, al cual la analicé con los chicos de cuarto grado, trata del desprendimiento de los bienes que uno quiere en esta vida. Llega un momento en que la persona de tanto trabajar y obtener tantos privilegios, llega un momento en que ya desea desprenderse de todo eso material. Entonces, bien, por ahí podemos en la siguiente sesión dar un toque breve de lo que fue esta grandísima obra de Fray Luis de León. Y esto se suscitó en el periodo clásico comprendido en el siglo XVI hasta el XVII. Ahora bien, ¿qué nos dice nuestro libro de... Por acá tenemos otro material. Vamos un momentico a cerrar aquí. Estamos dentro de la literatura clásica. Vamos a buscar aquí nuestras láminas. Si no está aquí, bueno, la buscamos en ahora. Bien, vamos a irnos a nuestro libro para ver qué era este tipo de literatura de la colonia. Dice que la notoria influencia signó el carácter dependiente de nuestra producción literaria. A pesar de ello, algunos autores contribuyeron a constituir nuestra identidad nacional. Los más destacados fueron el Inca Garcilaso de la Vega, Amarilis, Juan de Espinosa y Medrano, y Juan del Valle y Caviedes. De Amarili vamos a hablar en la siguiente sesión. Y estas características de la literatura de la colonia te dice que la dependencia de España, pues fuimos un eco de la literatura de España porque escribió con espíritu y sentimientos españoles. Había un alto valor histórico, pues la literatura de ese entonces recogió testimonios del racionalismo que se implantó.
Otra característica es el retoricismo. Hubo preocupación por la expresión y la forma. Se introdujeron elementos de la perspectiva literaria española, el soneto, los versos en decasílabo, la rima y otros. También estuvo el estilo satírico, pues se utilizó la sátira mordaz e hiriente para criticar a personajes virreinales. También la imitación fue una corriente movimiento literario de Europa y tuvieron adeptos e imitadores en Perú. Ahora bien, en las fases o periodos dice que durante este tiempo los literatos coloniales imitaban a las corrientes literarias presentes en Europa. Se presentaban tres periodos, mira, el barroco, el neoclasicismo y el clasicismo, de lo cual el clasicismo es el que hemos estado ahorita tratando durante este primer periodo. ¿Te recuerdas que aquí te mencioné a Fray Luis de León? Bueno, este periodo clásico estuvo comprendido del siglo XVI al siglo XVII. Ahora, ¿qué nos dice nuestro libro para poder argumentar un poquito más? Pues dice que el clasicismo suplantó progresivamente al barroco, dejando el espacio al romanticismo antes de renovarse a través del neoclasicismo, teniendo un estilo de representantes como Amarili, Juan del Valle y Caviedes y Diego de Ojeda. Ahora bien, vámonos acá a nuestro material y tenemos este periodo barroco dentro de estas etapas de la literatura colonial. Dice que el periodo culterano o barroco de la literatura en el Perú está marcado por la influencia de Luis de Góngora y Argote y Francisco Quevedo. En el periodo neoclásico, que va desde el siglo XVIII, en este periodo de afrancesamiento, las ideas de la ilustración llegan con el enciclopedismo a los españoles americanos y criollos quienes se nutren de nuevas ideas. Es como va evolucionando la literatura colonial, pues de un periodo clásico muy conservador, hablamos de lo que fueron los hechos incaicos, hablamos de esa vida retirada que nos muestra Fray Luis de León, hablamos de esas costumbres reales, como la señala Garcilaso de la Vega, y luego nos vamos un poquito más a la cultura barroca y hacemos un salto al neoclasicismo, donde este clasicismo hubo un afrancesamiento y hace que todo esto se nutra de nuevas ideas para los criollos. Y es que cada corriente, muchachos, no vayan a creer ustedes que estuvo como, es como algo de moda. Vamos a decir que estamos ahora de moda con las mascarillas. Claro, por cuestiones de higiene, de evitar contagio. Ajá, pero imagínate que ya llegamos a diciembre y vienen otras mascarillas. Las mascarillas navideñas, que sí con lucecitas, que sí con figuras de Santa Claus o San Nicolás, con renos, muñecos de nieve. ¿Ve? Es la misma mascarilla, pero ya ha evolucionado, se ha adaptado a otros estilos. Igual sucedió con la literatura. Es la misma mascarilla, pero evolucionó. Ya las hay de otro material, ya no es la KN95, ya hay las que son las mal llamadas bambas, las falsas, pues, las mascarillas de tela, las quirúrgicas, y en sí, hasta su abuelita hace ya mascarilla, porque no es nada de otro mundo realizar, la verdad que sí, es súper fácil. Ahora bien, de esta misma manera la literatura ha evolucionado. Ahora, vámonos aquí a nuestra guía de recursos. Recuérdate que a mí me gusta utilizar muchos recursos didácticos de Internet. Y aquí te voy a dar ciertos datos. Tenemos que la literatura colonial fue básicamente una prolongación de la literatura española. Eso nos lo ha dicho ya en nuestro libro y ya lo hemos podido confirmar. Data que en el siglo XV y parte del siglo XVII corresponde este periodo clásico o siglo de oro de las letras españolas. Aunque este tiene límites imprecisos, podemos ubicar su inicio a fines de la segunda década del siglo XVI. Y esto estuvo bajo el reinado de Carlos I. Y su término durante
el reinado de Felipe IV. Entonces, la literatura española en este momento entra en decadencia. En este periodo clásico español se desarrollan tres etapas: el clasicismo, el barroco y el neoclasicismo. Ahora vamos a ampliarlo un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a ampliar? Estos tres que están acá, que acabas de observar. Vamos a utilizar mi lapicito. Recuerda que a mí me encanta utilizar el lapicito acá. Ahora bien, dentro de este periodo barroco, vamos a iniciar con el barroco, tenemos a Juan Espinosa Medrano, quien era un poeta y narrador indígena, ¿te das cuenta? Aquí ya vamos evolucionando dentro de la literatura. Y lo llamaron doctor sublime. Manejó un estilo culterano y sus obras fueron apologéticos a favor de Luis Góngora, la novena maravilla. También compuso autos sacramentales. También dentro de estas obras tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. Era una poetisa mexicana donde utilizó elementos conceptistas y culteranos en su obra. Había sensibilidad y noble inspiración. Presenta la religiosidad en su obra contra las injusticias de los hombres al hablar de las mujeres. Ahora te invito a que tomes los apuntes de estos dos personajes. Te voy a dar un tiempo prudencial. Bien, vamos a continuar. Espero que hayas tomado tus apuntes de lo que fue este periodo barroco. Vamos a avanzar y vamos a hablar un poquito de Juan Espinosa Medrano. ¿Qué te parece? Pues es bueno conocer a estos dos grandes autores, pues son autores autóctonos, porque son autores que aprendieron de la literatura española y la adoptaron. Imagínate que tú estudies en Harvard, estudies medicina nuclear, te prepares y te vengas aquí al Perú a ejercer, a hacer de grandes aportes aquí. Oye, sería demasiado orgullo de la nación, ¿verdad que sí? Bueno, tenemos a Juan Espinosa Medrano, pues figúrate que nació en el Cusco, quizás aproximadamente en el año 1632. Se dice que su verdadero apellido era Chancahuaña y que era hijo de indios. Recuerda que a mí no me gusta mencionar la palabra indios, es como un poquito despectivo, me gusta decir más que todo indígenas. Y al parecer cambió su nombre por el de un español que lo habría protegido. Lo cierto es que estudió en el seminario de San Antonio Abad de la ciudad natal y tuvo formación jesuita que recibió ahí, el cual dio frutos en su obra rica y variada. Ahí a los 12 años tocaba varios instrumentos y componía música. A los 14 escribió comedias y autos sacramentales. Ya te puedes dar cuenta por qué escribió parte de religión, pues fue formado por los jesuitas. Los jesuitas en el tiempo del virreinato, ellos estaban establecidos en las misiones, hicieron parte de aporte aquí a la cultura. Y también estaban los dominicos, otros personajes más. Entonces, aparte de su quechua nativo, wow, el chico hablaba quechua. Te pregunto yo a ti, ¿tú hablas quechua?
¿Sabes cómo se dice Dios en quechua? Ajá, no lo sabes. Hay que introducir un poquito más esta lengua porque aparte que es una de las lenguas oficiales acá del Perú, es bueno conocer este tipo de lengua. Quizás el día de mañana puedas irte a los pueblos originarios y ser de gran ayuda con tu idioma quechua. Entonces manejó el latín, el griego y el hebreo. Imagínate, quechua, latín, griego y hebreo. Y tú, que tu lengua es español, escribe más las palabras. A veces es que cuando me mandan mensajes de texto veo un sinfín de horrores gramaticales. Imagínate este personaje que tenía el dominio de 4 lenguas. Fue un catedrático de artes y teología, cura de la catedral. La fama de su elocuencia y sabiduría provocaron serle comparar con Tertuliano, Demóstenes y Crisóstomo. Pero lo que se convirtió en su distintivo personal fue un lunar de gran tamaño que ostentaba en la cara, que le valió el apelativo de lunajero. Ahora bien, muchachos, ¿te recuerdas que estuvimos hablando aquí en en el periodo neoclásico acerca del afrancesamiento? Pues aquí lo vamos a ampliar un poquito más. Pues el afrancesamiento, tuvimos a 2 personajes muy destacados. Ahora, vamos a hacer una especie de feedback de Juan Espinosa de Medrano. Ya te puedes dar cuenta por qué tenemos que hablar de él, porque fue un indígena nacido aquí en estas hermosas tierras, y aunque su nombre fue cambiado porque recibió la protección de un español, sin embargo, él se dedicó al estudio, dominó la lengua quechua, el latín, el hebreo y el griego, y le decían el lunajero, pues tenía un lunar en el rostro que no pasaba desapercibido, pero una persona que de verdad dio muchos aportes dentro de la literatura. Y aunque se pudiese decir que sus escritos tenían algo de religiosidad, pues en el momento yo creo que sería lo más apropiado, pues hemos estado por lo menos con los estudiantes de segundo de historia viendo todo ese proceso de la colonia, cuánto sufrimiento hubo durante la época de la colonia. Y no nada más aquí, sino en todos los virreinatos que se establecieron, así como el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Plata. Entonces, creo que este momento de la literatura fue muy lleno de religiosidad y ayudaría mucho, ¿verdad que sí? Entonces, ahora sí vamos a pasar para este afrancesamiento. Y tenemos acá a Pedro Peralta y Barnuevo. Era un sabio peruano llamado Doctor Océano. ¿Y cómo le llamaban a Medrano? Doctor Sublime. Vamos a subrayarlo acá. A Medrano le decían Doctor Sublime. Te lo estoy colocando aquí resaltado. Y a Pedro Peralta y Barnuevo le denominaban, ¿cómo le llamaban? Doctor Océano. También era oriundo de acá. Tenía un doctorado en la Universidad San Marco, de la cual fue rector. O sea que no nos vamos a ir muy atrás. Y entre sus obras tenemos Lima fundada, España vindicada. Toma datos de ellos. Ahora tenemos a Alonso Carrió de la Bandera. Mira, la bandera está escrito mal, no, así es su apellido. Era conocido como un concolocorvo, nacido en España, y en su obra muestra la inestabilidad política del virreinato. Su obra, El Lazarillo de los Ciegos Caminantes. ¿Te puedes dar cuenta? ¿Te puedes dar cuenta las obras? Mira la de Pedro Peralta, Lima fundada, España vindicada. Y la de Alonso, Lazarillo de los Ciegos Caminantes. Uno era
un escritor peruano y otro un escritor español. Entonces, te puedes dar cuenta que están las dos culturas presentes dentro de la literatura. Ahora tenemos la literatura de la emancipación. No en vano decía Mariátegui en que nuestra literatura no cesa de ser española en la fecha de la fundación de la República. Y es que en efecto, una auténtica literatura de la emancipación debió significar la cancelación, al menos parcial, de la dependencia con respecto a los modelos hispánicos, o más correcto, una ruptura con la literatura del periodo procedente, es decir, la colonia. Nada de esto se produjo, sin embargo, la literatura de la emancipación en el Perú solo merece ese nombre si se acepta una perspectiva externa, pero queda por debajo de los niveles que en contexto de este hacía presumible. Y es que durante las últimas décadas de la dominación hispánica, el sistema colonial atraviesa por una profunda crisis causada por el descontento ante las reformas administrativas y surgimiento de movimientos sociales, pues estaba la rebelión de Tupamaru en 1780. Y cuando se quiebra el sistema colonial, el medio que difunde las ideas y las letras es la prensa, pues predomina en ellas la poesía destinada a mover a los hombres a la acción, a instruir o motivar al entusiasmo del auditorio con expresiones de elevada oratoria. La poesía de la emancipación centra su temática en la política, por lo tanto sus temas son homenajes patrióticos, el paisaje americano y el indio. Y esto se desarrolla con odas, himnos heroicos, epigramas, fábulas, es decir, en concordancia con el modelo neoclásico. Y es que el modelo neoclásico, vámonos para nuestra lámina, comprende el siglo XVIII y estaba este proceso de afrancesamiento y con las ideas de la ilustración. Dice que las características de esta literatura emancipadora, dice que aflora la propaganda clandestina por las actividades de los criollos limeños, surge el patriotismo peruano con sentido solidario y unificador de toda su historia. Se emplea como medio de expresión las odas, las canciones, los panfletos y está bajo los cánones del neoclasicismo. Esta es una literatura en la que lo americano se impone muy fácilmente. Y vamos a mencionar al señor Mariano Melgar, pues el señor Mario Melgar es una de las figuras representativas de este momento y procede de una modesta familia porque él nació en Arequipa. Hay indicios para afirmar la precocidad del poeta. A los 4 años sabe leer. A los 9 ya domina el latín y sus estudios los realiza en el convento de San Francisco y a los 17 años ingresa al seminario de San Jerónimo. A los 20 dicta paralelamente a sus estudios y frecuenta las tertulias literarias y a medida de ese año viaja a Lima para estudiar Derecho, en donde tuvo contacto con los ideales liberales. Al cabo de pocos meses regresa a Arequipa y en 1814 se enrola en el ejército de Pumacagua. La rebelión fracasa y Melgar es tomado prisionero y finalmente es fusilado. Pero Melgar fue un auténtico romántico tanto en su vida como en sus obras. Y señala aquí nuestro material que él compuso elegías en honor a Silvia, María de los Santos Corrales, a Silvia la mujer, odas y fábulas al conde de la Vista Florida, a la libertad, el cantero y el asno, traducciones de Virgilio, y aquí tenemos el Yarabi. Dice que proviene del Arawi y poesía o cantar en quechua que expresa el amor doliente, es decir, es el canto de la nostalgia, la congoja, el lamento por el amor contrario, y el Yarabi melgariano recoge esa temática para expresar el amor inconstante, el dolor de la ausencia de la amada. Entonces,
estuvimos observando lo que es la obra de Mariano Melgar, un romántico empedernido. Seguimos con nuestros recursos educativos. Nos vamos al libro y nos vamos a la etapa en la literatura colonial que hemos estado desarrollando, las etapas clásicas, la del barroco y la etapa del neoclasicismo, ese afrancesamiento, que hubo entonces. En la literatura colonial se distinguen estas tres etapas, y es que esta etapa clásica, volvemos a recapitular, porque ya estamos a punto de terminar la primera sesión, para dar inicio a la segunda, donde vamos a hablar un poquito más de las obras y mencionar a Marilis. En la etapa clásica, el poder colonial se consolidó. En lo literario predominó la poesía en su forma lírica y épica. Las obras y autores representativos, discursos en logro a la poesía anónima, tenemos a Marilis, Diego de Ojeda y Juan de Valles Caviedes. Esta etapa gongorista o barroca, que es la siguiente etapa de la literatura colonial, según señala que es la creación literaria, donde se muestra un poquito más cortesana, más laudatoria y sin originalidad. Es que los límites culturales y artísticos puestos por la Inquisición llevó solo a copiar o imitar lo que se hacía en España. Se cultivó una poesía y prosa barroca al estilo del gran poeta del siglo de oro español, Luis de Góngora y Argote. Sus representantes en esta etapa barroca o gongorista es Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo. ¿Te acuerdas por qué se le dice el Lunarejo? Luis Antonio de Oviedo y Herrera y Lorenzo de Llamosas y otros. En etapa de influencia francesa, recuerda, el afrancesamiento, tenemos que la literatura colonial de barroca y amanerada se vuelve conceptista y afrancesada. Y algunos creen ver en etapa de un declive, pero no es así, ya que lo anterior no fue de gran desarrollo literario. La influencia francesa se hizo sentir en la colonia hispana como reflejo de la preponderancia político y cultural de la Francia en Europa. Los científicos franceses informan a los americanos las ideas liberales que inspiran las obras de Voltaire, Montesquieu y Diderot. Y en Lima, el virrey Castel-Driou, uno de los introductores del gusto francés, instala una academia para el cultivo de las letras. Algo muy bueno, ¿verdad que sí? Y lo malo es que se expulsan a los jesuitas. En medio de todo esto se escribe la obra El drama de las palanganas, contra los amoríos del virrey Amat y la Perricholi. Entonces, luego, el ambiente literal dio un lugar también a la publicación de una obra de carácter popular. Y es que las obras de carácter popular tenemos El Lazarillo de Ciegos Caminantes, cuyo autor se esconde en el sobrenombre del Concolocorvo. ¿Y te acuerdas del Lazarillo, el Lazarillo de los Ciegos Caminantes? Ya te lo voy a buscar, recuerda que lo estuvimos tratando ahorita. ¿Quién fue el personaje? Pues Alonso Carrillo de la Bandera, conocido como Concolocorvo. Ahora continuamos. Dice que las obras principales de la literatura en este entonces colonial tenemos, número 1, el Inca Garcilaso de la Vega con comentarios reales de los incas. Tenemos a Felipe Guamán Poma de Ayala, que era indígena también, autor de Nueva Crónica y Buen Gobierno. Diego de Ojeda, autor de La Cristiana. Amarilis, Epístolas a Abelardo. Juan del Valle, Diente del Parsano. Juan Espinosa y Medrano, apologético en favor de Luis Góngora. Pedro Peralta y Barnuevo destacan su poema épico Lima Fundada. Concolocorvo escribe El Lazarillo de Ciegos Caminantes. Entonces, en la siguiente sesión vamos a hablar de Amarilis. Claro que sí, vamos a hablar un poquitico más de estos grandes personajes, al igual que de Fray Luis de León, esa
Vida Retirada y vamos a utilizar los recursos de YouTube. Recuerda que me encanta utilizar todos los recursos que hay en Internet, siempre y cuando sean a favor de tu aprendizaje. Entonces, muchachos, los voy a dejar aquí para que tomen apunte de este o tomen un capture de este hermoso esquema que hay acá. Mira, este mapa, bueno, ligero mapa conceptual de la literatura de la colonia. Así que nos vemos a la segunda sesión. Bien, muchachos, entonces nos estamos viendo ahorita en la siguiente sesión de literatura de tercer grado. Entonces, finalicemos esta sesión para dar inicio a la segunda.